Cada vez más los rumores cobran más vida. Y hablar de rumores del Vaticano o Vaticano hacia afuera tiene su lado muy difícil porque escasamente dejan de cumplir. Por desgracia, tenemos una mala noticia para todos los católicos, sobre todo los católicos que estamos pendientes de una forma u otra de la tradición, nuestra tradición. Hace unos días sacábamos en el programa del día de, bueno, el día a día, es un programa que hacemos en vivo aquí en este canal. Hablábamos del Papa Francisco que prepara un ataque, un apretón de tuercas, un intento de suprimir de una vez y para siempre la misa tradicional, la misa de toda. Muchos tuvimos reacciones mixtas, claro que sí. Muchos decían que no, y cómo era posible que nos basáramos en rumores, que todavía no existía nada oficial. Bueno, pues nosotros desde mucho antes del Tradiciones Custodes, el mutuo propio del Papa Francisco para con la misa tradicional, para suprimirla, para dar el trabajo de Benedicto, lo anunciamos. Tristemente fue verdad. Ahora anunciamos otro rumor, se dio otro. ¿Qué significa la palabra rumor en el Vaticano? Para que tú conozcas un documento del Vaticano oficial, tiene que ser publicado por la oficina de prensa de Santa Sede, que puede decir que es oficial. Pero rumor es cuando alguien de dentro del Vaticano, alguien de dentro, empieza a ventilar cosas que se están cocinando dentro del propio Vaticano. Eso es difícil de conseguir. Por lo regular siempre pasan. Cuando ellos ven algo, empiezan a publicarlo por fuera. Está rumorando algo que siempre pasa. Cuando los rumores en el pasillo de las altas jerarquías del Vaticano empiezan a circular, es porque obviamente algo malo viene, algo muy duro viene. Bueno, nosotros así lo expresamos en ese programa y tratamos de leer y de argumentar ciertas cuestiones para defender la Santa Misa Tridentina, que es ni más ni menos que la misa de siempre. Hay muchos católicos también que todavía están confundidos diciendo que pues esa misa que esa misa no tiene nada que ver, que tiene que la quite el Papa Francisco, que tiene que se prohíba. Pues no saben lo que están diciendo, porque renunciar a esa misa es renunciar al cristianismo, al catolicismo puro, pulcro. Es como que tú te quitaras tu mapa genético, así de fácil. Por desgracia, al parecer los rumores no son tan mentira. Al parecer lo dijo un director de una revista muy famosa, lo vamos a mostrar a continuación. Aquí tenemos una foto de la Santa Sede, de la Misa Tridentina, perdón. Tenemos una foto de la Misa Tridentina, de cómo es. Muchos ya la conocen, otros no. Es importante que te empieces a empapar de lo que es la misa tradicional, para que tú conozcas el valor de esa misa. Bueno, aquí vamos a ver la foto, mira, aquí la voy a hacer un poquito más grande. El fundador de esta revista ha sacado a la luz, donde ha dicho que un arzobispo americano, al parecer, conoce y vio el documento en Roma, lo cual nos indica que no es un rumor, sino que se está cocinando ese documento, que pronto lo vamos a ver, por desgracia y para desgracia de los católicos. Vamos a ver lo que dijo en este artículo este importante fundador de esa revista sobre el documento, que obviamente se mantiene en el más alto secreto porque ya sabemos que hay represalias en el Vaticano. Un arzobispo americano es muy probable que, bueno, o asegura haber visto el documento que el Papa Francisco prepara para contra la misa tradicional. El rumor que se ha promulgado de ese documento papal, donde va a apretar las tuercas de la misa tridentina, es un incremento más tirano de Tradiciones Custodes, podría obviamente acabar en rumor. Eso sí es cierto. Pero, el documento insinúa Robert Maignan, que es el fundador y editor de jefe de la revista The Vatican, el que pues en pantalla, dice que existe. Ha asegurado él que existe. Y lo ha visto al menos un arzobispo estadounidense. Al menos es lo que él cuenta, basándose en un correo que había recibido recientemente y que viene encabezado con la siguiente frase. Un correo de un arzobispo americano que viene encabezado con la siguiente frase, muy reveladora. La frase es la siguiente: como ambos sabemos,
no hay verdaderos secretos en las paredes del Vaticano. Este director de esa revista, aunque no nombra al obispo, conoce él al autor de este correo, pero no lo nombra por temor a represalias del mismo Vaticano. Un sacerdote que le confirma que un arzobispo habrá visto el borrador del documento que impondría aún más restricciones en la celebración de la misa tradicional, visto que a muchos obispos se han tomado en serio su papel de custodios de la tradición y han hecho con su capa un sello con respecto al mutuo propio papal de tradiciones custodes. Esto es posible, bien es posible que el Papa dejó en manos de los obispos la aplicación del mutuo propio, convencido que podemos suponer de que sería su voluntad, se cumpliría en toda la amplitud. Resulta que no fue así, fue todo lo contrario. No totalmente ni en todas partes, al menos el rito tradicional es prácticamente desconocido en la Iglesia Católica Universal de hoy, por lo que su liberación o prohibición, la verdad, creo que va a pasar de noche en muchos países y diócesis católicas. Pero hay unos cuantos países del mundo que tienen interés, no son muy poquitos, en el culto tradicional, que se puede notar un interés más notorio. Estos países son 3: Estados Unidos, Francia e Inglaterra. Los demás países, pues sí, hay muy escaso, está agonizando la misa tridentina, pero esos países no. En Estados Unidos, por ejemplo, el Mutuo Propium Summorum Pontificum de Benedicto XVI tuvo un efecto significativo en la proliferación de la misa tradicional. Es un fenómeno con cierto peso en determinadas diócesis, y algunos de sus mismos diócesis no están por la labor de cargar contra el sector de los fieles, algunos obispos, aún reducido pero en constante crecimiento, mientras los obispos ven que la misa tridentina, la liturgia antigua, se está llenando de fieles y engrosa sus filas y sus seguidores. Ven que las parroquias Novus Ordus, con tristeza, se están quedando vacías, prácticamente están quedando vacías, como si el mutuo propio no fuera con ellos, o lo han aplicado con tan interpretación más a la ligera, dice el artículo. Y Francisco, el Papa, sabemos que no le cae muy bien que se opongan a sus deseos. Ya tuvo, por ejemplo, Monseñor Rocher en su nombre para la liturgia que apretar un poco las tuercas con el respónsul que salió después del mutuo propio Tradiciones Custodies. Pero no fue así, no pasó nada, no ha sido suficiente. Pero todo este revuelo, que en principio afecta a un número reducidísimo de fieles, ha acabado por desbordar el ámbito de especialistas o el directamente interés. Muchos fieles que nunca han pisado un templo en el que se celebra la misa tradicional han reaccionado y han empezado a preguntarse a qué viene esa súbita obsesión del Papa Francisco con un grupo de adeptos que no hacen mal a nadie y solo quieren adorar como lo ha hecho la Iglesia durante siglos. Es la obsesión absurda del Papa Francisco por acabar con la tradición, con lo que el problema gravísimo que aqueja a la Iglesia, ¿por qué le preocupa tanto al Papa por un grupúsculo fiel a la doctrina que no hace más que crecer, mientras no se disciplina a los numerosísimos sacerdotes que hacen herejías, apostasía y cisma en la iglesia católica, y sobre todo hacen ridiculeces en la misa Novus Ordus? ¿A qué viene esa obsesión? ¿Con quién quiere asistir a la misa dicha con reverencia y aprobada incluso por la misma iglesia? Es una pregunta que las personas han hecho. Ok, entonces, ¿qué está pasando aquí? Ok, nosotros ya lo hablábamos en otro tiempo respecto a esto. En otro programa lo hicimos respecto a la misa tradicional, respecto a la misa de todo el tiempo.
Ya hemos dejado claro que el Papa Francisco no puede prohibir la misa tradicional, no está en su facultad. Es imposible que el Papa Francisco la pueda prohibir. Aquí tenemos imágenes, por ejemplo, de cómo se celebra la misa tridentina. Para los que no han asistido nunca o no saben ni quién es, ni qué es la misa tradicional, bueno, aquí lo puedes ver, el tipo de altar, cómo se ponen espaldas a las personas, de frente a Dios, los templos antiguos de toda la Iglesia Católica. Yo voy a sacar ese video esta semana, creo yo. Más importantes de mi pueblo están hechos al estilo tridentino y para la misa tridentina. Esta misa era la de siempre, es la de siempre en la Iglesia Católica. Ningún concilio la ha prohibido, ningún documento de la Iglesia la ha prohibido. De hecho, Benedicto XVI lo dejó bien claro, igual San Juan Pablo II. Solo al Papa Francisco se le ocurrió esta obsesión tan maquiavélica, tan macabra, tan diabólica, de querer acabar con la tradición, de querer acabar con la misa de todos los tiempos, prohibirla. Eso es imposible. Si lo hace, es un abuso de poder terrible que yo creo que debe traer consecuencias para el propio pontífice, porque bueno, sabemos que no hay autoridad por encima del Papa Francisco, eso lo sabemos, pero tampoco el Papa Francisco es dueño de la Iglesia y no puede romper con la Iglesia, con la tradición o manejar la Iglesia a su antojo. Entonces tiene que haber ahí varias personas que defiendan, ya hay varios postulados ahí. Algo va a pasar aquí con el Papa Francisco, pero no podemos dejar que nos arrebate bajo ningún pretexto la tradición de la Iglesia Católica. Ahora, el rumor que nosotros hablábamos no es tan rumor. Ya hay datos concretos que arzobispos estadounidenses han visto ese documento, lo han expresado y sobre todo van a enfocarse mucho en Estados Unidos porque los obispos no cumplieron los deseos del Papa. Y no nomás en Estados Unidos, creo yo que en muchos países, pero seamos sinceros, está extinto este culto en muchos lugares ya de la Iglesia Católica. Prácticamente hay muchas diócesis en las que una sola misa tridentina no se celebra. Hay muchas diócesis que no se celebra la misa tradicional. Son escasas en otros países, salvo Estados Unidos, Inglaterra y Francia, es donde se celebra un poquito más la misa tridentina. En los demás es casi muy difícil, repetir, muy difícil, escasa la misa tradicional. Esto es lo que ha despertado que muchos, incluso analistas, se empiezan a poner como al tanto. ¿Y por qué tanto problema? ¿Por qué tanta obsesión del Papa para con esta misa? ¿Por qué? Si, ni que no tuviera más problemas en la iglesia, ni que no hubiese sacerdotes modernistas, herejes, apóstatas, blasfemos, que andan como Pedros por su casa en la Iglesia Católica. El Papa Francisco no los disciplina, no les dice absolutamente nada, pero se obsesiona con querer acabar con este grupo de fieles, con este grupo de personas que creemos que debemos ir a esta misa. No le hacemos mal a nadie. Yo estoy, a mi humilde opinión, de acuerdo en que si esta misa se permitiera en todos los templos, si esta misa se promoviera en los templos, la misa Novus Ordo quedaría prácticamente alquilada. Ese es mi pensamiento mío. La quieren eliminar, como dijo Benedicto XVI, porque ellos son católicos protestantizados. Lo dijo Benedicto en su nuevo libro que sacó después de su muerte, que salió, sacado también por Robert Sara. Dice que los católicos de hoy en día, los modernos, están más de acuerdo con la idea de protestantizar de la iglesia, la misa. Una idea luterana, a que los católicos creen mejor, o creen o conciben la misa como un Lutero, como una cena, como un símbolo, como un algo así, ¿no? Muy sencillo, no pasa nada. Es un símbolo nada más. Así la mayoría de católicos ven esto. Muy diferente a la idea católica de que es el sacrificio de Cristo, la expiación de Cristo, el Cordero de Dios. Entonces la misa tridentina se muestra claramente el sacrificio del cuerpo de Cristo. Es otro nivel. Otro nivel, la verdad. Aunque nos duela, es otro nivel. Los que hemos asistido a ella personalmente o presenciado una misa podemos dar testimonio de esto. Entonces el Papa Francisco tiene esa concepción de ver como más la misa luterana, más protestante, que es la misa Novus Ordo. Tenemos datos históricos que revelan que el cardenal que diseñó la misa luterana fue un masón. En primer lugar fue un masón y aparte fue asesorado por protestantes.
Entonces eso es histórico y no lo puede cambiar nadie. Eh, los datos son duros. El Papa Francisco va a intentar hacer ese asalto a la Iglesia Católica, va a intentar dar ese golpe, pero también depende de nosotros. Yo creo que los católicos también somos libres, depende de nosotros, depende de la presión que los obispos empiecen a sufrir, porque si nosotros no hacemos nada, los obispos van a hacer lo que quieran en la Iglesia Católica, porque creen que nosotros tenemos, ellos tienen el dominio sobre nosotros y nos pueden manipular a su antojo, y no, señor, esas cosas no se tocan. Yo veo, mi humilde opinión, que la iglesia va a comenzar a restaurarse cuando la misa tridentina vuelva a su lugar. Era el culto por excelencia de la iglesia. Digo era porque lo quitaron, pero es por excelencia. Yo comparo bruscamente la misa tridentina como la corona o la joya de la corona. Aunque esté dañada, manchada, polveada, la puedes pisar, lo que tú quieras, es la joya. No va a dejar de ser la joya de la corona. Yo creo, humilde opinión, y confío en lo que estoy diciendo, que si la misa tridentina se promoviera igual que la moderna, prácticamente la moderna queda vacía. Están quedando vacíos ahorita. Ahorita las misas modernas se quedan vacías. Y más los curas que se visten de payasos o los obispos que andan en patines, que sacan drones, se están quedando vacíos. La moderna, déjenla. Yo estoy a favor, déjenla, como Benedicto sabiamente lo hizo. Yo la dejo. Y si Dios la quiere hacer crecer, que la haga crecer muy Dios. Lo malo es que se prohíba. No se debe prohibir lo que la iglesia siempre quiso, amó, respetó, proclamó como santo. Es como si un cura te regañara porque reza la oración de San Miguel Arcángel. ¿Qué pasó? No reces la oración de San Miguel. ¿Por qué no? Fue un papa el que la instituyó, León XIII. Yo no la voy a rezar. Eso es ridículo. Pues es que es lo mismo que está pasando aquí. Tengamos mucho cuidado, resistamos a este ataque. Ahora, hay muchas personas que están usando también esta ataque del Papa Francisco para tratar de dividir. Hay un sector de la Iglesia Católica muy fanático. Recuerden esto. Hay un sector que llama, en términos ultraconservadores. Llaman así, ultraconservadores. Son aquellos fanáticos que no pueden hacer nada, que ya te estén casi llevándote a la guillotina, ¿no? Uy, Bergoglio. No, la iglesia va a continuar, con o sin Bergoglio. El Papa Francisco va a morir, porque tú, porque yo, y la iglesia va a continuar. Murió Benedicto, y la iglesia continúa. Murió Pell, y la iglesia continúa. Porque va a morir el Papa Francisco, y la iglesia continuará. Y tú vas a morir y vas a continuar la iglesia. Yo voy a morir y la iglesia va a continuar. Hecho. ¿Por qué? Porque la iglesia la sostiene Jesucristo. No nos olvidemos de esa parte. Viene un ataque muy duro. Yo creo que ese ataque es para que nosotros prendamos las alertas y empecemos a querer defender lo que es nuestro. Ya basta de ese adormecimiento católico, ya basta de dormirnos en nuestros laureles. Él debe de ir a por lo suyo, por su herencia, porque no nomás es la iglesia, la misa, viene la liturgia antigua, las bodas al estilo antiguo, los bautismos. Ustedes ojalá tuviesen la oportunidad de ver la diferencia entre un bautismo normal, o sea, un bautismo, me equivoqué, un bautizo novus ordus a un bautismo del antiguo rito, para que veas qué diferencia. No más al puro verlos, es más una confesión. Vas a confesarte con un sacerdote tradicional, tiene su confesionario, a la vista de todos, tiene su confesionario. El Padre está oculto, tú te hincas oculto y ni le ves el rostro al Padre. Solo te confiesas y dices tus pecados. Vas a ver una confesión moderna y el cura casi te quieren confesar por WhatsApp, por Zoom u otra plataforma. Muy diferentes, muy diferente. Aquello era lo que la iglesia siempre nos enseñó. Esto es lo que los masones y protestantes hacen. No es para nadie en oculto que la iglesia se empezó a protestantizar gracias a esos masones infiltrados, hijos de Lutero, que entraron al Vaticano y empezaron a querer mancharnos con normas. Papa Benedicto XVI también ya lo ha dejado bien claro: el católico y el protestante no pueden convivir. No puede, no es lo mismo, pues su culto, su rito, su teología, su concepción de Dios, su concepción no es la misma, entonces no hay nada que nos una. ¿Acaso las bases? Porque Lutero se separó de aquí, pero en la práctica, no.
Es lo mismo un rito luterano a la Santa Misa de nosotros. Nada que ver. Entonces es importante que el católico deje de estar dormido. Sobre todo no permita que le roben lo que siempre le han quitado a estos chacales. Porque de verdad, esos ataques a la misa tradicional son satánicos. Son diabólicos. Entiéndanlo bien claro. Vengan de quien venga, no me importa si es el Papa o es un obispo o quien sea. Son satánicos. No dejes que te quiten lo sagrado. La concepción de Dios. Como lo hemos dicho claramente, si tú supieras lo que es Dios, o tu cabeza estuviera bien enterada de quién es Dios, no lo manosearías. No pusieras la manota, mejor no comulgo. No pusieras ahí tu manota para que ahí estuviera Dios. No. Le falta al pueblo católico despertar. Y es momento de que tú la empieces a proclamar esa misa, que te empapes. En este canal, a partir de yo creo que la semana que viene, Dios mediante, vamos a dedicar espacios para empezar a promover la misa tradicional. Sobre todo informarte las partes de la misa. Hay unos manuales ahí que conseguimos, que ya los he dicho, no he tenido chance de preparar, pero vamos a empezar a promover la misa tradicional. Lo que es realmente. Hay nada más lo que no conoce. Y es una estrategia masónica el querer arrebatártela. Por eso la extinguieron, casi la suprimieron para que el pueblo no la conociera. Si tú eres católico, deberías interesarte por esta misa. No la conoces, empiézate en conocer. Este es el catolicismo realmente. Más, es a medias. ¿Es permitido? Sí. Pero nadie te dice que lo permitido es lo mejor. Tengamos conciencia de esto y sobre todo reflexionemos, hermanos, antes de que sea demasiado tarde. No permitamos que nos roben esto. Tristes noticias para el catolicismo, para los pueblos católicos. Papa Francisco parece que es verdad. Todo apunta de que va a intentar hacer ese asalto. Pero yo creo que el ejército de Dios no lo va a dejar. La Virgen nos va a apoyar. Claro que Jesucristo no lo va a permitir. De una forma u otra. Va a intentar, pero que lo elimine. La misa tridentina tiene que volver a su lugar. Ya lo he dicho Monseñor Isidro varias veces. Por el altar comenzó el desorden. La destrucción de la Iglesia Católica. Pues por ahí debe de empezar. Por ahí. Por el altar. Por la misa. Por cómo darle culto y gloria a Dios. Por ahí empezó el desorden. Por ahí tiene que empezar la restauración de ese católico.